El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. ¿Qué tal, amigos? Saludo muy especial. De nuevo, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Yo soy Juan Pablo Guarín Montoya. Qué rico que me acompañen en este camino, el camino de la felicidad, en este recorrido por una serie de reflexiones, de meditaciones. Yo creo que ya hemos visto cómo nuestro programa lo que busca es justamente generar inquietud, cómo nuestro programa busca generar duda, cómo nos ponemos a analizarnos un poquito en nuestra vida, en nuestra forma de comportarnos a diario y, ¿por qué no?, tratar de mejorar un poco muchos aspectos que hay allí, de pronto dormidos, muchos aspectos que de pronto están allí quietecitos, de los que muchas veces hasta nos olvidamos, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno poder trabajar un poco en ello, poder reflexionar, poder meditar, que estas reflexiones nos despierten algunas preguntas e inquietudes en nuestra vida, porque también es cierto que en este mundo de ajetreo, en este mundo tan acelerado, nomás hoy estaba mirando cómo uno dice, se me fue el día. Uno dice, empieza el día, ya no rinde. Empieza el año y ya se fue, ya terminó. Un mes tras otro, una semana tras otra, una hora tras otra. Y en esa velocidad que ha ido adquiriendo el mundo de hoy, que debería ser lo contrario, porque en alguna oportunidad hacíamos las reflexiones de cómo las tecnologías nuevas nos deberían servir para hacernos más lentos, ¿no? Es decir, con más tecnología hacer más de lo que hacíamos antes, pero en menor tiempo. Eso significaría que tendríamos que ahorrar tiempo y tendría que suponer que al ahorrar tiempo, pues obviamente tuviéramos tiempo de sobra para otras cosas, pero resulta que no. Resulta que es al revés, que el mundo se volvió tan acelerado que ya no hay espacio para nada. Me ponía a observar cómo nos hemos vuelto nosotros, por llamarlo de alguna manera, como que se nos da con mucha dificultad de comunicarnos bien, ¿sí? Como que uno se pone a pensar qué pasa con el otro o qué pasa conmigo mismo, que no soy capaz de ya expresarme bien, que no soy capaz de decirle al otro lo que pienso, lo que siento, o que nos entendemos menos fácil, porque yo lo digo y el otro no lo entiende, y luego el otro interpreta otra cosa y me dice otra cosa, yo ya no lo entiendo, y terminamos en un montón de conflictos, porque lo que estamos viendo hoy en día es un montón de conflictos. Hablando del tiempo, entonces, uno dice, ¿cómo es de difícil hoy, por ejemplo, concretar una reunión? Antiguamente, todo estaba como supeditado incluso a una agenda, y uno sabía desde el principio del año que había unas reuniones específicas durante el transcurso del mismo año, ¿cierto? Entonces ya sabía que tenía una reunión el primer lunes, el segundo lunes, tal fecha, tal otra, ya todo estaba ahí, esquematizado. Ya hoy en día parece que uno existe y es buscando huequitos, a ver, en la agenda, es que estamos muy ocupados, es que no hay espacio, Dios mío bendito, ¿a qué hora nos sentamos? Y no abre un espacio, no hay espacio, usted va a buscar y ya no encuentra espacios. Usted dice, ¿qué está pasando entonces con el tiempo? Y nos dan cursos de gestión del tiempo y no pasa nada. Y nos hablan de volvernos más eficientes, más efectivos con nuestros trabajos diarios y no somos capaces. Son reflexiones, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué está pasando entonces con el tiempo? Y entonces la gente empieza a decir, no, es que el mundo va muy acelerado, no, es que todos los días el tiempo corre más, no, es que todos los días las horas duran menos. Recordemos que todo ese tema es psicológico, ¿cierto? El tema de la relatividad del tiempo es psicológico. Porque lo hemos vivido, no es el mismo tiempo que me pasa a mí cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho, porque el tiempo se me va así corriendito, que cuando de pronto estoy haciendo algo que no me gusta, que se me hace eterno, ¿sí? O que cuando estoy, por ejemplo, esperando a alguien, no es la misma velocidad, y eso lo expresa o lo explican mucho los físicos, no es la misma velocidad o no se siente lo mismo el tiempo de aquel que viene en el tren, por decir algo, en el carro, ¿sí? De aquel que viene dentro del carro, dentro del tren, y aquel que está esperando. Para el que está esperando, que está ahí quieto, el tiempo se hace más eterno. Para el otro cree que está corriendo. Le pasa a uno, yo vengo en una moto, por decir algo, yo le digo, deme 10 minuticos.
Si yo a los 12 minutos no he llegado, esa otra persona ya está desesperada porque me demoré más de lo que le dije. Pero es la sensación. Es una sensación, simplemente. Parece que fuera eterno. Entonces, en ese sentido, normalmente yo sí pienso, cuando uno está viviendo demasiado bien, cuando las cosas están fluyendo, el tiempo se le va muy rápido. Pero cuando hay muchos problemas, cuando hay muchas dificultades, el tiempo se hace lento. Yo recuerdo mucho, y siempre lo he pensado así, en el tiempo de guerra, el tiempo era eterno. Un día duraba lo indecible. Pero era porque había toda una zozobra, un temor de que llegaran las 5 de la tarde, que todos nos tocaba escondernos, irnos, encerrarnos. Entonces el tiempo se hacía largo. Para mí una clase de matemáticas parecía un día entero, Dios mío bendito. Y no porque no me gustara la matemática, sino porque se hacía demasiado largo el tiempo. Y usted podía, por tanto, hacer muchas cosas. Mucha gente hacía demasiadas cosas en tan poco tiempo. Yo hoy me pongo a pensar en si sería capaz de coger el ritmo de años anteriores y digo que no sería capaz. Es decir, como que todos los días uno siente que hace menos, por llamarlo así. Entonces la cuestión es la siguiente. Si somos tan buenos a veces para manejar nuestros recursos, ¿por qué no somos capaces de manejar el recurso principal más importante, que es el tiempo? Alguna vez les decía, y lo reflexionábamos aquí, que cualquier persona puede tener lo que quiera. Puede tener lo que sea más que yo. O sea, títulos, dinero, fama, posición social, lo que usted quiera. Pero no hay nadie, por rico que sea, por doctorados que tenga, por trabajos que tenga, por negocios que tenga, que pueda tener más horas que tú. Y yo diría que es quizá el único recurso en el que todos somos iguales. Yo digo que no hay otra parte donde uno pueda decir que es igual a otros. Para mí la igualdad no existe y de hecho no debería existir como igualdad. La equidad sí, la igualdad no. Son conceptos diferentes, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Estoy diciendo hay un tema que sí nos une a todos, digámoslo así, que nos hace iguales, y es que todos tenemos el mismo tiempo todos los benditos días. La pregunta es, y es lo que hace la diferencia, ¿qué hago yo con mis 24 horas diarias? Las mismas 24 horas de cualquier persona, del presidente de la República, las mismas 24 horas del super, hiper, mega millonario, las mismas 24 horas del super empresario, las mismas 24 horas del super estudiante. O sea, ¿qué es lo que lo hace a él diferente de mí? Si tenemos las mismas benditas 24 horas. Y yo digo, es en que empleas esas 24 horas. Es cómo repartes tu tiempo en tus tareas, en tus actividades, en tus trabajos, para que ese trabajo se haga cada día más eficiente. Ustedes no han notado, me parece interesante porque estos días estaba escuchando un estudio sobre eso, han notado que quienes salen más adelante normalmente es la gente más perezosa. Es curioso, pero eso tiene una explicación desde lo lógico y desde lo psicológico que a mí me llamó mucho la atención. Y es que dicen, si usted necesita hacer algo bien, si usted necesita hacer algo, ponga a la persona más perezosa de su grupo a hacerlo, a buscarle solución. ¿Y es por qué? Porque decían ellos, si usted le pone a una persona muy eficiente, a una persona, digamos, hasta muy capaz, pero a una persona que definitivamente va a ponerse el trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ir y hacerlo, inmediatamente se pone a hacerlo. Inmediatamente se pone a hacerlo. Así se demore 5 horas, pero inmediatamente va y lo hace. El perezoso da una espera, normalmente. Y aquí no estoy promoviendo la pereza, por cierto. Que no vayan aquí de pronto a tomar a mal, ¿no? Pero estoy hablando de la explicación psicológica. Entonces el perezoso se queda primero pensando un poco. Es como esperando, a ver, ¿por dónde lo puedo hacer más fácil y más rápido? ¿Cómo puedo saltarme procesos para llegar más eficientemente al final? ¿Cómo puedo hacerlo más fácil? Por la pereza de ir y hacer todo, ¿cierto? Va y busca lo que nosotros llamamos atajos. Entonces, como busca atajos, lo hace más rápido, lo hace más fácil. Y eso hace que esas personas, pues sencillamente, pues obviamente, lo logren de una manera más efectiva y más rápida. Es curioso, pero es real. Entonces, el cuento a lo que quiero llegar
es que esas personas, como terminan haciendo las cosas de una manera más eficiente por lo mismo, entonces terminan aprovechando más el tiempo. Porque empiezan a determinar a cuáles actividades le van a dedicar la mayor parte del tiempo o a cuáles van de alguna manera ellos a priorizar, ¿cierto? Porque es que también hay un tema de prioridades, y ojo a esto, hay un tema de prioridades en la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus actividades más importantes? Y usted tiene que empezar a, digamos, a desglosar sus actividades. Por ahí dicen que las personas de éxito, yo no lo soy, no, pero todos los días trato de aprender un poquito. Dicen que las personas de éxito, antes de acostarse, tratan de hacer una lista de las actividades que tienen al otro día. Tratan de hacerla. Y en esas actividades copian absolutamente todo lo que tienen que hacer, desde lo más importante hasta lo menos importante, desde lo más urgente hasta lo menos urgente. Porque entonces el tiempo no nos termina rindiendo para nada. Miren esto. Yo escuché una frase estos días y me llamó mucho la atención. Decía algo así como: haz que lo importante sea de verdad lo más importante. Y me llamó la atención porque normalmente no es lo que pasa. Normalmente nosotros tenemos actividades importantes y actividades urgentes. Y el tiempo se nos va solucionando las actividades urgentes y dejando y postergando las actividades importantes. Por eso cuando uno decide para dónde es que va en la vida y pone allá unos plancitos y unos tiempos, ¿cierto? Y unas fechas y todo lo que nos hablan los planeadores estratégicos. Cuando uno decide eso, tiene que saber muy bien cuáles son las actividades que lo van a llevar a ese destino. Las actividades que lo van a llevar a ese destino. Y dedicarse a hacer las actividades que lo van a llevar allá. Pero nosotros no. Ah, no, resultó un tinto con un amigo. Sentémonos. ¿Qué problema hay con estos 15 minuticos? Y se queda media hora o una hora. Botó una hora de su vida. Y ojo a la palabra que estoy usando. Botó. Literalmente botó una hora de su recurso más valioso, de su tiempo. ¿Qué problema va a haber? Venga, pues madre, resultó esto. Un WhatsApp, cualquier cosa, allá la notificación, que es la primera que a usted lo alerta. Juan Pablo, estoy urgido por este documento. Y usted arranca, deja de hacer lo importante por irse a hacer lo urgente. Ay, Juan madre, es que esto es ya, pero tiene que ir para allá. Entonces usted termina solucionándole un montón de problemas a todo el mundo. A todo el mundo, de urgencias. Todo urgencias. Todos urgencias. En este mundo todo se nos volvió urgente. Esto es para allá, si no lo hacemos ya, nos vamos a embalar, Juan Pablo. Cosas de esas. Y dejamos de lado lo importante. Por ahí hay un cuadrito, ojalá uno pudiera y aprendiera a aplicarlo, y dicen que los grandes lo hacen, donde después de hacer la listica de las actividades, van y hacen un cuadro, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Colocan como una especie de cruz para que queden 4 cuadros, ¿sí? 4 cuadrantes más bien. Eso en matemática tiene un nombre, ¿cierto? Se me escapa en este momento. El caso es que quedan ahí los cuadrantes, ¿cierto? Entonces, cuadro cartesiano le llaman en matemática. Entonces quedan los cuadros ahí, ¿cierto? Los cuadrantes. En el primer cuadrante se colocan las actividades importantes. ¿Sí? En otro cuadrante las no importantes. En otro cuadrante las urgentes. Y en otro cuadrante las no urgentes. ¿Sí? Y empieza usted después a cruzarlas. Las más importantes con las urgentes son las que primero hay que hacer. Eso es sencillo. Las más importantes y urgentes hay que hacerlas. Pero las que sean urgentes y no importantes, déjelas en segundo plano. ¿Sí? Ahora, las que no sean importantes y sean urgentes, déjalas en un tercer plano. Y las que no sean ni importantes ni urgentes, déjelas de última. Pero el problema es que nosotros a esas vamos y les corremos primero. Porque no sabemos, no hemos sido capaces de aprender a organizar esas actividades de acuerdo a esas importancias. Y ahí empezamos a perder el tiempo. Entonces, las personas que saben para dónde van, saben estructurar muy bien lo que es importante. Lo que es importante.
Y una de las cosas más importantes para que una persona sea exitosa es el tiempo que se dedica a sí mismo, a su desarrollo personal, a su meditación, a su cuerpo, a su energía, a su ejercicio, o sea, para sí mismas. Y yo pregunto, ¿cuántas de las horas que usted está despierto al día dedica usted a usted mismo? ¿Cuánto tiempo se dedica a usted mismo? Y yo podría garantizar que muy poquitos me van a decir que se lo dedican. Muy poquitos. Y otros se dedicarán el tiempito que van al gimnasio, o el tiempito que van a una biblioteca a leer, o el tiempito, es decir, tiempitos corticos. Y ya. Así que una de las cosas que yo quisiera dejar en esta tarde maravillosa, como reflexión, es que empecemos a tener espacios de tiempo para nosotros mismos. No importa qué pase afuera, pero para nosotros mismos, búscalo. Normalmente, y eso por la experiencia de mucha gente, y me incluyo, no hay mejor momento para uno mismo que madrugar. O sea, a las horas de la mañana. Usted, después de que ya salió, olvídese que se le hace muy difícil, porque usted ya está enfrascado en las cosas de su trabajo, enfrascado en las cosas del día a día, en esas urgencias de las que ya le estaba hablando, en las cosas de la familia, en un montón de cosas. Ya es muy difícil sacar tiempo para usted mismo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Alargar el día hacia adelante, no hacia atrás. O sea, no trasnocharse, madrugar. Acuéstese un poquito más temprano, levántese un poquito más temprano, y en esa levantadita temprano que todavía su familia no ha levantado, aproveche y esa horita, esa media horita o esa horita y media, dedíquesela a usted. Le garantizo, eso sí le garantizo, que su vida empieza a cambiar de alguna manera. ¿Por qué? Porque usted empieza a sentirse, primero, con más vitalidad, aprovechó más el tiempo, escribió de pronto, leyó, meditó. Algo en usted crece. Ahora, si se va a levantar a hacer nada, o a ver televisión, o a ver redes, pues perdió el tiempo levantándose. ¿Para qué levantó? Siga durmiendo mejor, ¿cierto? Yo no voy a sacrificar horas de sueño para levantarme a hacer nada. Pues sería el colmo, ¿cierto? Pero cuando empiezo a aprovechar eso, empiezo a hacerme consciente del valor de mi tiempo. Y cuando me hago consciente del valor de mi tiempo, empiezo a dedicar el tiempo a las cosas más fundamentales, a las cosas más importantes y a aquellas actividades que me van a llevar a donde yo quiero estar. O sea, no pierdas nunca de vista el norte. Pero ojo, ¿a qué cosas le dedicas tu tiempo? Ojo, que hay ladrones de tiempo. Así como hay ladrones de sueños, hay ladrones de tiempo. Los ladrones de sueños son esos que siempre te están diciendo: usted sí es bobo creer en eso. Usted sí cree que, mejor dicho, con un sol se tapa, con un dedo se tapa el sol. Usted sí es de los que es muy iluso. Ojo con esos robadores, ladrones de tiempo, de sueños. Pero también están los ladrones de tiempo, esa gente que no tiene nada que hacer y va a mirar cómo también lo pone a usted a no hacer nada. Esa gente que, como no tiene nada que hacer, entonces va a robarle su tiempo. Ojo con eso. Muy importante cuidar nuestro tiempo en las actividades más importantes. Y las más importantes, reitero, son aquellas actividades que nos llevan a donde queremos llegar. Nosotros, si estructuramos un plan, ese plan debe llevar el objetivo o la meta, el logro, a donde quiero llegar, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Tiene que tener un propósito. Yo no puedo andar por la vida con un plan sin propósito. Es decir, hay gente que anda por la vida con un montón de metas, pero no tiene propósito. Yo siempre me he preguntado. Hay personas que dicen: es que yo quiero ser futbolista profesional. Y yo le pregunto a esos pelados: ¿pero por qué? Y siempre se quedan en lo más básico. Porque yo quiero ser famoso. Porque yo quiero conseguir plata. Y eso es un propósito. O sea, el propósito en la vida es ser famoso y conseguir plata. Estamos errados, lamentablemente. Pero hay muchos pelados que los nuevos influencers y toda esta gente le ha metido en la cabeza eso y creen que eso es la vida. No, porque sí, los ven allá en unas vidas de lujo, en unas vidas de... ¿Pero qué? Propósito. O sea, ¿cuál es el corazón de lo que tú haces?
Es la importancia de lo que tú haces. ¿Qué hay allá? ¿Por qué lo haces? Tiene que haber una razón fundamental, de corazón, emocional, casi que visceral para hacerlo. Si no existe ese propósito, no tiene sentido nada de lo que hagas. Entonces, allá hay, ojo, una cantidad de cosas. La meta o los logros, los objetivos, el por qué es fundamental, que viene siendo como la misión, la visión, que es para dónde voy, cómo lo voy a lograr. Y hay una cantidad de actividades de ahí para abajo, ¿sí? Así como cualquier proyecto tiene un cronograma de actividades, un presupuesto. ¿Cómo lo voy a hacer y con qué recursos lo voy a hacer? Y en el tiempo, ¿qué es el tiempo? El cronograma. ¿Con cuáles son las actividades que tienes que cumplir para llegar allá? Y empezar a hacerlas en el tiempo que te propones para eso. Y será una forma quizá en que aprendamos a aprovechar este tiempo que se nos está haciendo tan corto. Como les digo, este mundo nos envolvió de una manera que ya un día no le rinde para nada. Entonces empiece a hacerse consciente de por qué no le está rindiendo y empiece a actualizar su cronograma de actividades, su orden de prioridades, para que de verdad empiece a rendirle. Creería yo que es la única manera, pensaría yo, dentro de mi humilde opinión, porque hasta yo soy de los primeros que tengo que aprender a organizarme en los tiempos. Entonces, ojo, que es una invitación, por eso les digo, esto es una reflexión para todos. Y a veces estamos botando el tiempo en cosas que no son necesarias para nada. Yo veo que, y me pasaba, creo que ahora me estoy volviendo un poquito más consciente de eso, que yo cogía el bendito celular, me metía a una red social, cuando menos pensaba ya iban 40 minutos, 1 hora, 2 horas, y usted ni cuenta se da. ¿Viendo qué? A la hora del té, memes, risas, pendejadas, perdón que lo diga así, pero es en realidad que nos está pasando eso. Entonces, ojo, volvámonos conscientes de nuestro tiempo, que es el recurso más valioso, que es en el que todos somos iguales porque tenemos lo mismo, y miremos cómo lo estamos usando, que ahí es donde se hace la verdadera diferencia. Muchísimas gracias entonces por habernos escuchado, por estar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad aquí en el camino de la felicidad, que en tu tiempo siempre esté esta media horita, estos 20 minuticos para reflexionar con nosotros. Chao, chao. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.